Buenas tardes, profesor y compañero. Bueno, profesor, vamos a exponer hoy mi grupo y yo sobre las perspectivas de la economía peruana. Los integrantes es Cayagua, Huachani, Estefanero Capchi y Sánchez Dávila. Bueno, para poder hablar de las perspectivas, primero vamos a tomar en cuenta la situación actual económica peruana del Perú, ¿no? Para ello nos vamos a tomar como referencia el informe que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, de actualización de proyecciones macroeconómicas desde el año 2022 hasta el año 2025. Bueno, se dice que la economía actualmente va a seguir creciendo debido a todas las situaciones desfavorables, ¿no?, que ha pasado a partir del año 2020 a la economía peruana por el COVID-19. Y se registra un crecimiento también promedio de un 3.3% entre el año 2023 y el año 2025. Ahora, el crecimiento económico del Perú se ha visto desacelerado, ¿no? Por la coyuntura internacional y nacional que hubo, porque no hubo mucha comercialización, exportaciones, importaciones, ¿no? Ahora, el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, el mes pasado señaló que la proyección de crecimiento económico se ha reducido por la actividad productiva, lo cual cayó de un 3.4% a un 3.1% para el cierre de este año. También ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales ha caído la actividad productiva? Bueno, es por todos los conflictos mineros que se ha dado en el sur del país. Como sabemos, la minería es uno de los principales pilares de la economía peruana, ¿no?, que nos ayuda muchísimo. Ahora, todos estos conflictos se produjeron la paralización de las minas de Cuajone y de Las Bambas. Ya que tenían una gran influencia en la economía, ¿no? Ahora, ¿pero qué piensan las personas actualmente, los peruanos actualmente de la economía? Se dice que 9 de cada 10 peruanos considera que el país está estancado o está en retroceso, ¿no? Las percepciones de los peruanos respecto a la situación política, económica o social o cualquier otro del país dicen que está empeorando. También dicen que todo este estancamiento o retroceso económico es debido a las decisiones, ¿no? Ya que cuestionan los cuestionamientos que del presidente Pedro Castillo. Y también la crisis económica que actualmente se está viviendo en el país. Ahora, una encuesta señaló que el 90% de los peruanos consideran que el país está estancado o en retroceso. Bueno, además el 95% de la población considera que el país va creciendo, pero en una dirección errónea, ¿no?, con respecto a todos los temas políticos, económicos o sociales. También el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, o sea, el señor Máximo Torero Guillén, también considera que el país se está volviendo más débil económicamente. Ahora, como podemos observar acá, tenemos el PBI mensual en el año 2020, que fue cuando se dio la pandemia, ¿no? Podemos observar que más o menos en el año 2000, perdón, entre el mes de junio y julio hubo una muy baja, bajó mucho el PBI, ¿no?, en un menos 39,1%. Y al lado podemos ver el PBI anual, el gasto privado, el gasto público, exportaciones, importaciones e inventarios y el PBI. También podemos observar que en el año 2020 hubo una bajada muy grande, ¿no?, a un menos 11%. A continuación, mi compañero les va a explicar. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva futura que vamos a tener en el país. Y, y una de las perspectivas es que lo que vamos a tomar en cuenta es la perspectiva económica peruana hacia el 2023. Vamos a tener algunos puntos importantes en la cual vamos a hablar, teniendo en cuenta que a veces algunos problemas internos va a provocar también que una inflación en el país, como los problemas exteriores, ¿no?, como es en el caso de Rusia y Ucrania, ¿no? Se tiene que uno de los puntos es que sobre la perspectiva es que vamos a tener una recesión, ¿no? ¿Y qué es una recesión? Es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Generalmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PBI es negativa durante 2 trimestres consecutivos y la economía se reduce, ¿no? Disminuye el consumo y la inversión. Y esto va provocando el aumento del desempleo.
¿no? Y es lo que se está viviendo en los últimos tiempos también, ¿no? Sobre la crisis que estamos, bueno, que hemos tenido o estamos todavía, ¿no? Sobre el COVID-19, ¿no? El otro es el impacto de la crisis de la institucionalidad de inversiones, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Torno dijo que el Perú presenta una baja calificación en la institucionalidad, pese al último informe del Foro Económico Mundial, donde acredita, ¿no?, que nuestro país tiene una buena puntuación en el manejo fiscal, ¿no? El entonces, el Estado moderno se basa en muy pocas instituciones. Entonces, al quebrar la institucionalidad, también se quiebra ese Estado, lo que genera la anarquía. Para lograr un cambio se necesita una gran reforma a partir del servicio civil, es decir, profesionalizar el servicio civil. Otro de los casos es el manejo de la política fiscal, cómo se está generando o cómo se está dando, ¿no? Debemos tener en cuenta que también la política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración, aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de ingresos, gastos, financiamiento del sector público, ¿no? Del mismo modo también que la política de cambios, que pretende influenciar en la demanda, pero en este caso mediante un plan de actuación de los gastos de ingresos públicos, ¿no? Y uno de los puntos que nos habla Pedro Francle es que precisa que la principal amenaza para el país en términos económicos son las leyes aprobadas por parte del Congreso, que está arremetiendo contra la sostenibilidad económica. En este sentido, el problema principal de la institucionalidad es el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo y la legitimidad de los gobiernos. Como país arrastramos un problema de poca gobernabilidad y nos enfrentamos a una situación particularmente difícil que exige un gobierno ágil. Por esto, nos pone en una situación complicada, ¿no? Es lo que nos dice. Y esto a veces un problema interno puede provocar también una inflación, ¿no? Bueno, explicando un poquito más, bueno, llegando a una pequeña conclusión de la perspectiva peruana. Por un lado, la economía, la situación actual que estamos viendo, sabemos bien que esta situación actual es la consecuencia que se vivió en el año 2020 debido a la pandemia que hubo debido a la enfermedad coronavirus COVID-19. Presentamos en ese año una contracción del 11.1%. Esto fue gracias a la recesión que ocasionó pues esta pandemia. También sabemos bien que este año, que ese año la demanda interna disminuyó radicalmente. También se dio una profunda contracción del empleo y de los ingresos laborales. También la demanda externa disminuyó, no radicalmente, pero afectó económicamente al país. Este año fue totalmente un periodo de recesión económica. Entonces, la economía actualmente, esta situación actual es la consecuencia de esta. Hemos tratado de recuperarnos de alguna u otra manera, activándonos económicamente, moviendo nuestra economía, comprando. Incluso los inversionistas externos empezaron también a invertir después de que se levantaron ciertas medidas, pero del todo no pudimos recuperarnos de esta recesión debido a que, por un lado, los conflictos que hubo entre Rusia y Ucrania también nos desestabilizaron económicamente. Después, actualmente, estos conflictos internos que estamos teniendo en la economía en este periodo, en este gobierno, también nos está desestabilizando económicamente. Nuestros representantes no están tomando las decisiones adecuadas y esto nos afecta a nosotros como ciudadanos. Bueno, una de las perspectivas económicas a futuro que nosotros tenemos, por un lado, algunos economistas dicen que vamos a mantenernos en recesión económica debido a que será un poco difícil elevarnos económicamente. Como bien sabemos, las etapas de la economía son expansión, auge, recesión y depresión. Ya hemos pasado por esa etapa de recesión mirándolos por un lado positivo. Hemos pasado por la etapa de recesión y de depresión, entonces ahora nos tocaría empezar un nuevo ciclo económico. Para esto se espera de que nosotros podamos activarnos económicamente y tener una economía sólida, debido a que tenemos todos los recursos y cosas posibles para hacer que funcione.
Nuestra deuda pública está relativamente baja en relación con el PBI, nuestras reservas internacionales considerables y también tenemos un sólido banco central. Actualmente esperamos que la economía logre crecer en un 3.4% este año. También esperamos la recuperación del sector privado, ya sea del mercado laboral formal, de igual poco a poco se vayan normalizando todas las actividades. Todo esto dará un buen empujón privado. Eso es lo que esperamos, esta sería nuestra perspectiva. Ya estamos analizando la situación y hemos llegado a esa conclusión de que ya es momento de recuperarnos económicamente y empezar un periodo de expansión, un nuevo ciclo económico. Eso sería todo por mi equipo. Muchas gracias.